Nuestro conversatorio en esta mañana con la destacada periodista Luisa Delgadillo, quien en esta ocasión toma la decisión de pronto dejar la actividad periodística por un momento para participar también como candidata a la Asamblea Nacional, en esta ocasión por el Partido Social Cristiano. Había recibido en el pasado algunas invitaciones a hacer política como candidata a algunas dignidades. Sin embargo, debo indicar que a pesar de lo difícil de la decisión, creí que era el momento. Tal vez en el pasado no acepté porque sentía que probablemente no era el momento oportuno o adecuado. Hoy, con 55 años a cuestas, y tal vez un poco más de experiencia de vida, un poco más de sabiduría que dan los años, sentí que era el momento y acepté la postulación del Partido Social Cristiano porque siento comulgar con sus postulados, y yo creo que uno de sus principales principios, y algo en lo que yo he podido palpar y ver como guayaquileña, es la gran obra del Partido Social Cristiano, de la mano de sus principales figuras, el ingeniero León Febres Cordero y posteriormente el abogado Jaime Nebot. Este último con 19 años de servicio en una transformación de la ciudad de Guayaquil y en atención en diferentes ámbitos, incluso en aquellos que no eran de competencia de los gobiernos seccionales como salud y educación. Luisa, muy buenos días, le saluda Francisco Argumedo. Francisco, un placer. Luisa, bueno, muchas gracias también por estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Como periodistas siempre nos toca palpar muy de cerca esas necesidades de la ciudadanía en diferentes ámbitos, esos diferentes estratos sociales y la necesidad del pueblo, y nosotros como periodistas siempre podemos estar ahí cerca. No sé si de pronto cuál es su experiencia con relación a lo que usted puede palpar desde su punto, desde su ciudad, desde el lugar donde ejerce sus funciones como periodista, que le ha llevado de pronto a mirar esas necesidades que hoy le ayudaron a tomar esa decisión de participar como candidata a la Asamblea Nacional. Gracias. Bueno, sí, en realidad no solamente desde mi ciudad, como comunicadora de un canal de señal abierta con señal nacional, siempre pude ser fiel testigo de toda la problemática social que envuelve a nuestro país. Y yo creo que una de las situaciones que a mí me ha motivado y me ha movido mucho más es la inequidad. En un país inmensamente rico como es el Ecuador, ver tanta pobreza y tanta desigualdad, en donde desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que se puedan haber hecho en mayor o menor medida por parte de los diferentes gobernantes que han antecedido incluso al actual, desgraciadamente no se ha podido atender a plenitud los graves y palpitantes problemas que tienen las familias ecuatorianas, sobre todo las familias más pobres. Palpar esa pobreza revela la inequidad que hay, donde los ricos son más ricos, y está muy bien, porque es bueno que en un país haya riqueza. Lo malo es que haya desigualdad, que no haya los mismos niveles de crecimiento entre las familias de clase media, que cada vez se empobrecen más, y de las familias más pobres y de las familias que viven en extrema pobreza. Eso es algo que pude palpar como comunicador y que seguramente lo han podido palpar ustedes, y que lejos de mejorar en el país, desgraciadamente la realidad nos demuestra todo lo contrario. En un país en donde la salud es un privilegio, me refiero a la salud de calidad. Solamente en el mes de septiembre de este año que está por terminar, murieron 1000 personas porque no pudieron acceder a sus tratamientos de diálisis. La educación en las zonas rurales
también es una educación muy pobre. Hay familias que definitivamente viven con muy poco y recorriendo cada una de las zonas más preteridas, las zonas más pobres, se puede palpar ese sentimiento, si se quiere, de mucho resentimiento por parte de la población al ver que no pueden acceder a aquello que está consagrado en la Constitución, como es educación y salud de calidad, porque desgraciadamente son palabra muerta, porque en la práctica no se cumple. Y esa creo que es la pobreza, la desigualdad, aquello que me ha movido a buscar desde el espacio de la política, junto al Partido Social Cristiano, a la CEI y aliados, tener la posibilidad de, junto a este equipo, no solamente desde el Poder Legislativo, en caso de contar con el apoyo popular, sino también hombro a hombro con el Poder Ejecutivo, trabajar por lograr esa igualdad de oportunidades, igualdad en educación de calidad, igualdad en salud de calidad, igualdad en oportunidades, igualdad de empleo. Es decir, que el crecimiento de la economía ecuatoriana se sienta en todos los sectores, principalmente en los más preteridos. Luisa, ¿cómo lograr esa unión de fuerzas? En este caso, ustedes con su binomio Kronfle-Pazley. En el caso de no ser favorecidos con el voto popular ellos y llegar usted, ¿cómo llegar a hacer esa unión de voluntades para poder plasmar todo lo que nos está mencionando? Sí, Verónica, yo creo que ha llegado el momento de la verdadera unidad nacional. No hablar de unidad solamente cuando se está en campaña, sino que eso que uno pregona de la verdadera unidad nacional, hacer un replanteamiento y los que gocen del voto popular y llegasen ya sea a gobernar y a estar desde el legislativo, dejar de lado los intereses partidistas o particulares, dejar de lado los intereses personales y pensar en esa verdadera unidad, en esa suma de voluntades que hoy más que nunca demandan los ecuatorianos. Tal es así que hoy por hoy yo no he venido a hablar mal de nadie. Yo creo que ha llegado el momento de buscar consensos y se puede empezar por consensos mínimos. ¿En qué estamos de acuerdo? Y yo creo que es el sentir no solamente de esta servidora, sino de los candidatos de todas las tiendas políticas que están terciando en esta elección nacional. Queremos igualdad para todos los ecuatorianos. Queremos salud, queremos educación, queremos poder erradicar la pobreza. Entonces, ya allí puede haber un consenso mínimo, pero ¿qué hacer para poder lograrlo? Repito, dejar de lado posturas egoístas y pensar en función de país. Yo creo que dejar de atacarnos los unos a los otros, dejar de esgrimir adjetivos descalificando a los opositores, yo creo que eso debemos dejarlo en el pasado. Yo creo que quienes hemos decidido entrar a esta lid electoral estamos aquí porque queremos cambiar y transformar al Ecuador, fortalecer todo aquello que sea positivo, arrimar el hombro juntos para poder levantar al país en sus aspectos y en sus flancos más débiles, como el tema de la inseguridad, que es un problema que nos tiene a todos los ecuatorianos, si se quiere, paralizados. El tema de la inseguridad es algo muy grave, muy delicado y de alguna manera frena toda posibilidad de progreso en el Ecuador. El tema de la corrupción es otro también muy grave. El ver cómo el crimen organizado y transnacional se ha tomado buena parte de sectores importantes, ya sea estratégicos, de poderes del Estado, como el de la función judicial, en donde desgraciadamente, y quiero ponerme también en los zapatos de determinados funcionarios y servidores judiciales, porque no todos pueden ser malos, también hay gente buena, que seguramente está intimidada y atemorizada frente a las amenazas que puedan poner en riesgo incluso su propia vida. Entonces, yo sí quiero, y creo que es importante, exhortar a todos los actores políticos, aún en campaña, a
dejar de descalificar a nuestros opositores, sino más bien hablar de propuestas serias, de propuestas que sean viables y de aunar esfuerzos entre todos los actores políticos, más allá de los colores, de los sabores, de las ideologías y de los postulados individuales, y pensar en función de país. Eso yo creo que va a evidenciar la seriedad con la que estamos actuando y que se ponga de manifiesto el verdadero interés de cada uno de los actores políticos en esta contienda electoral, en donde debemos dejar de lado posturas egoístas, rivalidades e insultos estériles que no nos conducen a ninguna parte, y que sea el pueblo el que decida su destino y su futuro. Yo creo que aquello es importante, y los que pierdan, pues entender y aceptar el voto popular, lo que determine el soberano, y apoyar todos a quienes lleguen al poder legislativo y al poder ejecutivo en aras de poder sacar a nuestro país adelante, sumido en la pobreza, sumido en la inseguridad, sumido en la falta de servicios básicos, sumido en la falta de empleo digno. Luisa, usted ha manifestado algo bastante interesante, bueno, 2 puntos. Uno, el tema de la unidad, porque de pronto hemos visto en la Asamblea Nacional que de pronto no se ha podido manejar para algunos temas esenciales para el Ecuador. En vez de mantener la unidad, hemos tenido una separación total y eso... Un divorcio, sí, parece que nunca han escuchado esa palabra, unidad. Así es, y eso como tal nos trae retrasos en temas tan importantes como usted lo manifestaba, como temas de la salud, temas de educación, pero algo importante que también se busca, y me gustaría conocer su punto de vista, su opinión y también la posición que tiene el Partido Social Cristiano con relación a lo que se puede hacer con relación a seguridad, que es un tema que nos aqueja a esta época acá en Ecuador. La propuesta, estimados, es muy clara. La propuesta del Partido Social Cristiano es mano dura contra la delincuencia y contra el crimen organizado. No medidas tibias. Yo creo que allí debemos sumarnos todos. Y el Poder Ejecutivo, y en este caso nuestro binomio presidencial con Henry Kronfle y Diana Pasley, el Legislativo y el Ejecutivo, queremos aunar esfuerzos para ir con medidas contundentes y fuertes, como por ejemplo dar el respaldo y la garantía total a la fuerza pública y a la Policía Nacional, como en su momento, y ustedes recordarán, bueno, tal vez son ustedes mucho más jóvenes, pero sé que son acuciosos como periodistas, en la época del ingeniero León Febres Cordero, cuando fue presidente de la República, había un incipiente grupo subversivo aquí en el Ecuador, que era Alfaro Vive Carajo, y él con mano dura, con una decisión fuerte y contundente, óiganme, en ese momento, más allá de que costó una vida importante y varias otras, pero se pudo en ese momento de la historia poder extirpar y arrancar de raíz a ese grupo subversivo. Luego, en la ciudad de Guayaquil, cuando Jaime Nebot era gobernador, conjuntamente con el gobierno del presidente de aquel entonces, León Febres Cordero, se aplicó mano dura contra la delincuencia, contra ese grupo subversivo que intentaba tomar cuerpo. Yo creo que es momento de replicar esas acciones fuertes, duras. Es verdad que hoy por hoy la situación ha rebasado fronteras. Estamos hablando de un crimen organizado transnacional, pero tal vez es porque hemos sido muy tibios o muy blandos. Entonces, el gobierno de las 6 y aliados propone dureza, fuerza y contundencia, respaldo, apoyo y garantía a la fuerza pública, a la fuerza policial, dotándoles de todos los elementos que requieran para poder combatir al crimen organizado. No es posible que hoy por hoy las mafias y el crimen organizado estén mejor dotados que la propia fuerza pública. Entonces, esa es una de las acciones que pretendemos o buscamos tomar. Otra, no menos importante, es proponer e impulsar acciones contundentes para que los malos funcionarios judiciales, jueces y fiscales, que tienen actitudes blandengues y que parecieran más bien hacer justicia o poner la justicia a favor de la delincuencia y del crimen organizado, vayan a la cárcel con la misma pena de aquellos peligrosos delincuentes
que entran y salen de prisión como si estuvieran en su casa o en un hotel de 5 estrellas para salir a seguir delinquiendo. Eso no puede ser. Dentro de las propuestas y lo que queremos impulsar como la CEI y aliados es que aquello no siga ocurriendo. Es decir, que no haya contubernio o complicidad entre malos funcionarios o actores del Poder Judicial que parecieran trabajar a favor del delito y no de la gente de bien. No es posible, estimados colegas, que los ciudadanos de bien estemos entre rejas para protegernos, mientras que los delincuentes andan en libertad amedrentando, extorsionando, vacunando y dañando y destruyendo la calma y la paz, que en el pasado era algo que teníamos, no era todo completo, pero éramos un país de paz y hoy por hoy estamos como uno de los países referentes de mayor violencia a nivel de la región, y eso es muy triste y lamentable. Pero eso no es todo, porque concomitantemente a eso no se puede combatir la delincuencia, no se puede combatir al crimen organizado con estas acciones de fuerza y dureza si paralelamente no se adoptan otras medidas de carácter integral, como es el devolver oportunidades a toda la población, oportunidades de trabajo, oportunidades de una mejor salud en toda la red de salud pública y también de la educación. Si esas acciones no se toman de manera paralela, entonces muchas personas en condiciones de extrema pobreza se verán seducidos por estas mafias porque dirán, si el Estado no hace nada por nosotros o lo que hace no es suficiente para poder atender nuestras necesidades y requerimientos, entonces muchos no tienen otra salida, aunque no se justifica, pero desgraciadamente el hambre, la necesidad, el tener un hijo enfermo y no tener acceso a la salud, el que un hijo no pueda ir al colegio y tenga que ir a trabajar o a mendigar en las calles, orilla muchas veces a las personas a tomar malas decisiones y a ser parte del delito y no parte de un país y de una sociedad que desarrolle y progrese. Luisa, aquí toca algo importante y de pronto entramos en el tema que si para poder lograr toda esta forma que usted está planteando de poder recuperar de alguna manera ese equilibrio y esa seguridad en el país, pero ¿será necesario de su punto de vista trabajar con leyes que están actuales, leyes que de pronto han dejado otras asambleas en otros periodos, pero que de pronto no se han aplicado, o será necesario reformar las leyes o presentar nuevas propuestas? Y le pregunto esto porque de pronto durante estos días hemos estado también conversando con algunos candidatos a asamblea provincial, en el caso de El Oro, y algo que algunos de ellos manifiestan es, bueno, es que no solo se trata de que reformemos o de que presentemos nuevas leyes, sino que también hay algunas que no se están cumpliendo y más bien tenemos que buscar la forma de cómo hacerlas cumplir de manera cabal para que se actúe con relación a la protección al pueblo. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que en el Ecuador hay una gran producción de leyes, hay muchas leyes. El problema es que, como bien lo señalan otros actores políticos que están de candidatos o quienes ya han tenido participación en la acción política desde el Poder Legislativo, o no tienen reglamentación o normativa y no se pueden implementar, o simplemente no tienen el verdadero financiamiento. Y mucho de lo que se propone o se plantea, y de allí la importancia, y aquello es lo que yo quiero exhortar a nuestros conciudadanos, a quienes nos escuchan, la importancia de poder trabajar conjuntamente Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Porque ¿de qué vale aprobar una buena ley si luego el Ejecutivo, si es que a lo mejor no comulga con ese postulado, con esa ley o con el espíritu de una ley, simplemente la veta y entonces todo el trabajo hecho queda en la nada? Además de que también hay que buscar que una ley pueda aplicarse en la práctica, porque si se requiere de recursos y no hay una buena administración de los recursos públicos, entonces
también es una ley más y no se puede aplicar o no se puede instrumentalizar. Pero la base y la generatriz de todo y de la propuesta de la CEI y aliados, y que es algo que no se ha hecho y que no ha sido considerado por los últimos gobernantes que hemos tenido en el Ecuador, no es que no hay recursos, hay recursos. El presupuesto general del Estado ecuatoriano bordea los 35.500 millones de dólares. Es mucho dinero. Y ese dinero debe de ser bien canalizado y bien distribuido. Es decir, el partido de las seis y aliados, la propuesta de las seis y aliados, va orientada a que ese presupuesto general del Estado sea distribuido correctamente para poder lograr esa igualdad y esa justicia social. El pago de la deuda social priorizándoselo por encima del pago de la deuda externa. Y no es que las seis y aliados estemos proponiendo deshonrar o desconocer la deuda, de ninguna manera, como se quiere a ratos malinformar, porque nosotros entendemos que una persona seria y un Estado serio debe honrar y cumplir sus compromisos. Eso es vital, pero lo que no se puede es, por cumplir y honrar los compromisos con los organismos internacionales, desatender a la población y negarles salud de calidad, negarles educación de calidad, no invertir en obra pública para que genere empleos y, consecuentemente, al generarse empleos y plazas de trabajo se dinamice la economía. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Lo que pasa es que se prioriza el pago de la deuda externa. Se trata de cumplir puntualmente el pago de la deuda externa a través de impuestos y, desgraciadamente, las migajas o lo que queda es lo que se le da al pueblo. Y vuelvo a repetir, mire usted cómo todas estas empresas que brindan el servicio de dialización a los pacientes con enfermedades renales se vienen quejando desde que yo recuerdo como comunicadora. Ha sido el cantar y el mismo son todos los años, que los dejan para el final con deudas gigantescas que no les pagan. Y lo mismo a los otros prestadores de servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recientemente se ha podido hacer un pago significativo al Seguro Social y eso hay que reconocerlo. Pero ¿al cabo de cuántos años? ¿O al cabo de cuántos meses? Porque eso siempre ha estado preterido. Entonces, lo que nosotros proponemos es poner la casa en orden, atender primero el pago de la deuda social, atender la salud, atender la educación, generar obra pública que genere empleo y dinamice la economía y conversar efectivamente con nuestros acreedores internacionales y decirles, a ver, señores, esta es la situación de nuestro país. No podemos seguir desatendiendo a nuestra población, sino que vamos a atender primero lo primero, que es la gente, y luego vamos a poder honrar y cumplir esos compromisos. Vamos a pagar, pero un porcentaje mínimo para que la mayor parte permita atender el pago de la deuda social. Y cuando la economía se reactive y se dinamice, iremos aumentando la escala de ese pago de la deuda externa. Pero primero es lo primero. A guisa de ejemplo, colegas, esto es como si yo, como madre, tuviera 5 hijos y resulta que no tengo a mis hijos estudiando, si uno se enferma no lo llevo al médico, no los alimento correctamente, no les doy un solajo, una diversión, pero resulta que me dedico a irme yo de paseo, a recorrer el mundo y a pasear y a gastarme el dinero con el que debo atender a mi familia, y primero me dedico a pasear y a divertirme yo, y luego al final con lo que queda le doy migajas a mi familia. Eso es lo que lamentablemente ha estado ocurriendo en nuestro país. Ha llegado el momento de que haya una verdadera justicia social. Y esa es la propuesta de las seis y aliados que pretendemos impulsar y promover desde el Poder Ejecutivo con el apoyo y el respaldo del Poder Legislativo. Atender primero el pago de la deuda social, reconociendo el pago de la deuda externa, pagando un mínimo porcentaje hasta que nuestra economía crezca y se fortalezca, y a partir de entonces poder incrementar el pago de los compromisos que tiene el Ecuador con los organismos internacionales.
Perfecto, sí, bastante interesante. Y usted manifestaba algo importante al inicio de esta entrevista y es que no es malo el tema de tener riquezas, de tener familias ricas, más bien es el tema de la desigualdad. Algo, usted está manifestando todo este tema, sí ayudaría un poco el tema de economía, pero ¿de qué otra forma desde la Asamblea Nacional se podría implementar para que otras familias también que están ahora en extrema pobreza, que están en pobreza, puedan también empezar a escalar? Porque de alguna manera en el país, bueno, en cualquier parte, lo malo no Ujú. es la riqueza, el problema es siempre la pobreza. Y todo lo que usted ha manifestado, de pronto que se han encargado de pronto de venir y más centralizar los temas de deuda externa, pero no se ha venido a tratar los trabajos dentro de casa, no se ha podido tratar a los hijos como buen padre, sino primero a lo externo. ¿Qué otra solución desde la Asamblea para poder seguir fortaleciendo a la economía de la familia y en especial de esas familias que ahora están en pobreza y pobreza extrema? Uno de los grandes problemas que yo he podido palpar como ciudadana, no digamos ahora como candidata a asambleísta nacional, es que los actores políticos no siempre tenemos la capacidad de escuchar al pueblo. Y para poder crear leyes que beneficien a todos los sectores de la sociedad, debemos escuchar, escuchar. Y en estos recorridos que estamos realizando, incluso desde antes, como comunicadores escuchamos a los diferentes gremios y sectores, escuchamos sus problemáticas, escuchamos aquellos anhelos, aquellas esperanzas, aquellas situaciones que les afectan, como por ejemplo en el caso de los maestros. Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo que tengo casa adentro. Mi madre, maestra jubilada ya, es una señora de 80 años, obviamente está jubilada, y mi hermana también es maestra, tiene cerca de 40 años como maestra, maestra en pleno ejercicio. Ella como maestra ha pasado por un sinnúmero de vicisitudes y yo lo he palpado porque es mi familia y seguramente muchas personas que me están escuchando en este momento, y aprovecho para saludar a todos los maestros, han pasado por una serie de vicisitudes, como el hecho de que pese a haberse preparado, pese a haber hecho un sinnúmero de maestrías, cursos y capacitaciones, todavía no han podido ascender y a mejorar el tema de su recategorización. Algunos, como el caso de mi hermana, oiga, llevan trabajando cerca de 40 años y siguen ganando el mismo sueldo o tienen el mismo salario que un maestro que recién entra o ingresa al magisterio. Figúrese usted tamaño despropósito, porque si usted comienza trabajando, es normal que usted al inicio de su trabajo gane una remuneración básica y que ésta vaya mejorando con el paso del tiempo en la medida que usted se va capacitando, que usted se va profesionalizando. Pero ¿qué ocurre? Ponen una serie de trabas, ¿verdad? Y exigencias a los maestros, y estos buscan capacitarse haciendo un gran esfuerzo, porque todos sabemos lo poco que gana un maestro. Y a pesar de eso, cuando quiere y va a los concursos y para poder lograr esa recategorización, resulta que se los ganan los que recién entran, pero los viejos y los que han entregado su vida al magisterio y a la educación y que son maestros por vocación, siguen ganando un mismo sueldo incipiente como una principiante. Entonces, eso es sumamente doloroso. De allí la importancia de escuchar a todos los gremios y sectores. Nosotros, como candidatos de la CEI y aliados, estamos manteniendo reuniones permanentes con todos los sectores, con los sectores del magisterio, con los obreros, con los artesanos, con los sectores productivos, escuchando sus necesidades y requerimientos, para no hacer una ley como a nosotros se nos ocurra, sino que cada propuesta o proyecto de ley contenga cada uno de los requerimientos, necesidades y justas aspiraciones de cada uno de los sectores, desde los pequeños, medianos y grandes artesanos, desde los pequeños, más grandes y medianos sectores o representantes de los sectores productivos, del agro, del magisterio. Es decir,
todo lo que nosotros hagamos será en función de escuchar y recoger cada una de las propuestas que suelen ser muy valiosas, porque ¿quién mejor que un maestro para que me diga a mí o nos diga a los asambleístas de todas las tiendas políticas cuál es su sentir, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus requerimientos, cuáles son las trabas que tienen que no les permiten avanzar y crecer, que lo que a nosotros se nos pueda ocurrir? Nadie más que, por ejemplo, un ama de casa sabe perfectamente qué es lo que ocurre en su casa y cómo atender sus problemas que aquel que los está viviendo en carne propia. Entonces, nosotros estamos trabajando, recogiendo cada una de las propuestas, de las problemáticas para juntos poder armar cada una de las propuestas y ponerlas a consideración del Pleno, si es que Dios así lo permite y gozamos del voto y del respaldo popular, llevarlos al seno de la Asamblea. ¿Y por qué no? Una de las iniciativas que tiene la CEI y aliados será dar el espacio y el lugar en nuestra bancada para que esas voces sean escuchadas, para que los representantes de la sociedad, de todos los sectores, puedan exponer a viva voz desde el Pleno cuáles son sus problemas en cada uno de sus gremios o sectores y cuáles son las propuestas que ellos plantean para que nosotras podamos incorporarlas y poder elaborar leyes que verdaderamente beneficien y resuelvan los problemas de cada uno de los sectores y gremios del país. Luisa, importante ese análisis que nos estás haciendo, sobre todo desde la perspectiva de la periodista, de aquella que siempre ha estado ahí presente recogiendo todas esas necesidades y ahora que lo quiere plasmar desde una curul en la Asamblea Nacional. Luisa, esperamos poder contar contigo cuando estés en los recorridos acá en la provincia del Oro, sobre todo en el Cantón Pasaje, para poderte invitar y compartir contigo unos minutos acá y poder ampliar muchos más temas que se nos quedan pendientes en honor al tiempo, ya que tenemos por acá también a nuestros reporteros comunitarios que dentro de breve estarán con nosotros ya en otra salida desde otro punto de la ciudad. Tus palabras finales, Luisa, para despedir ya nuestra entrevista. Gracias, querida Verónica, y a tu audiencia, un saludo cálido y afectuoso a todos los habitantes de la provincia de El Oro, una provincia rica y cuyo mayor potencial y su mayor patrimonio es su gente. Gente trabajadora, gente honesta, gente linda, gente maravillosa. Yo como comunicadora y también, ustedes lo saben, también trabajé para un importante sector empresarial durante 25 años, además de como comunicadora durante 37 años. Entonces, siempre he estado y estuve muy ligada y muy vinculada a la provincia del Oro. Provincia hermosa, bella, la tengo aquí en mi corazón. Así que aprovecho para hacerles extensivo mi saludo fraterno y mis deseos de que no solamente el Oro, sino el Ecuador entero logre esa verdadera transformación de progreso, de trabajo, que se traduzca en prosperidad para todos. Un abrazo cálido y espero verlos pronto en mis recorridos por el Oro. Gracias por esta gentil entrevista y espero haber podido estar a la altura de sus requerimientos. Muchas gracias, Luisa Delgadillo, destacada periodista de acá del Ecuador, y que bueno, también estuvimos, no sé si 2 años creo por ahí estuvimos, así que bueno, muchas gracias también por atendernos y esperamos sí, nuevamente poderla tener por acá en estudios en los próximos días. Así es. Así será. Gracias y buenos días. Buenos días.